Ya, hola a todos. Esta va a ser entonces una clase asincrónica. Vamos a terminar el tema de estabilidad atmosférica y vamos a comenzar con el tema de nubes. ¿Ok? Entonces, voy a verificar que estemos con el audio correcto. Sí, perfecto. Bueno, como vimos la semana pasada, ya sabemos un poco qué es bueno, ya sabemos bastante qué es la estabilidad atmosférica. Entonces, hoy vamos a ver una última patita, un mini repaso sobre eso y vamos a ver algunos ejercicios que nos podrían servir para poder aplicar lo que nosotros sabemos, ¿cierto? Entonces, a modo de resumen del resumen de esta sección que hemos visto hasta el momento, hemos visto que, bueno, necesitamos nosotros saturar el aire. ¿Por qué necesitamos saturar el aire? Porque es la única manera de que se cumpla el ciclo del agua y el agua pase desde su estado de vapor de agua a agua líquida, ¿ya? Nosotros entonces queremos que el aire tenga un nivel máximo de vapor de agua contenido y este nivel máximo sabemos por la materia anterior que depende de su temperatura. Y bueno, se puede obtener con fórmulas y todo eso, pero yo les mostré también la clase anterior que nosotros podemos utilizar algo que se llama diagrama termodinámico. Entonces, en este diagrama termodinámico nosotros podemos caracterizar todas las maneras posibles en que nosotros podemos saturar una parcela de aire. ¿Ya? Por ejemplo, existen a grandes rasgos tres formas de saturar el aire. A grandes rasgos porque efectivamente hay más formas, ¿ya? Un ejemplo de ellas es de hecho la temperatura de bulbo húmedo, que también lo vimos hace poco, pero principalmente existen tres. Una es la disminución de temperatura en un mismo nivel de presión. Eso quiere decir que hacemos disminuir la temperatura hasta alcanzar la temperatura del punto rocío en la superficie y de esta manera entonces saturamos el aire a través de disminuir la razón de mezcla saturación hasta alcanzar la razón de mezcla de la parcela de aire. Entonces la temperatura del punto rocío en este caso sería la temperatura que tendría una parcela de aire si es que ésta estuviera saturada, ¿ya? O sea, es la razón de mezcla de saturación igualada a la razón de mezcla que efectivamente tiene la parcela de aire. ¿Ok? Luego viene otro tipo de disminución de temperatura, pero este no ocurre en un mismo nivel de presión, sino es que nosotros elevamos la parcela de aire a través de un proceso adiabático. Nosotros sabemos que si es que nosotros elevamos una parcela de aire adiabáticamente, esta va a disminuir su temperatura en razón de G partido CP, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos la humidificación, que ahí lo que hacemos es aumentar la razón de mezcla de la parcela de aire hasta alcanzar la saturación de esta, ¿ya? Directamente, sin cambiar su temperatura. Pero nosotros sabemos que, según la práctica, el aire prefiere el ascenso para ser eficiente en el proceso de formación de nubes y, en consecuencia, en el proceso de formación de precipitación. Entonces, cuando el aire asciende, lo va a hacer adiabáticamente. Nosotros sabemos que las parcelas de aire, de hecho, una parcela de aire se define como aquel volumen de aire que no tiene intercambio de calor con su entorno, ¿ya? Y por lo tanto todos los procesos de ascenso o descenso que vayan a ocurrir sobre esa parcela de aire van a ser bajo un régimen adiabático. ¿Ya? Bueno, aquí separamos en dos partes. Separamos el adiabático seco y el adiabático saturado, ¿cierto? ¿Y por qué hacemos esa distinción? Porque, bueno, si es que lo hace seco el aire, no vamos a tener inyección de otro tipo de calores, como por ejemplo el calor latente, sino más bien solamente vamos a tener un cambio adiabático normal. Entonces, en ese caso, vamos a tener que el lapse rate o el cambio de la temperatura con la altura va a ser igual a Cp partido G. Recordemos que el lapse rate es lo mismo que escribir el cambio de la temperatura con la altura, de T a de Z. Y si es que nosotros vemos las unidades de Cp y de tau sub D, nos vamos a dar cuenta que tiene unidades de Kelvin partido metro, ¿ya? Entonces, es cuántos Kelvin disminuye por metro de altura, ¿ok? Ahora, esta tasa de disminución, si es que nosotros lo vemos en el diagrama termodinámico, va a representarse por una línea de temperatura potencial constante, que si se acuerdan se definía como la temperatura que tenía una parcela de aire, si es que esta era comprimida desde un nivel de presión a altura, era comprimida diabáticamente hasta el nivel de 1000 hectopascales o el nivel de referencia superficial. Entonces, si es que nosotros queremos ascender o descender adiabáticamente, esto va a ocurrir a través de una línea de temperatura potencial constante, ¿ya? Ahora, una vez saturado el aire, la temperatura va a disminuir a una tasa distinta, ¿ya? Va a ser una tasa mayor, una tasa menor,
Bueno, va a ser una tasa menor, es decir, va a disminuir la temperatura, pero no tan drásticamente, no tan rápidamente con la altura. ¿Por qué? Porque va a haber inyección de calor latente producida por el proceso de condensación del vapor de agua hacia el agua líquida, ¿ya? Esto entonces va a generar liberación de calor hacia el ambiente y en consecuencia esta disminución de temperatura que teníamos en el aire seco ya no va a ser tan drástica, sino que va a ser menos inclinada, va a tener una tasa menor, ¿ok? Y esta tasa de disminución de temperatura va a estar dada por una línea de temperatura potencial equivalente constante, ¿ya? Y que se puede escribir en función de la temperatura potencial del aire seco, ¿ya? Del aire seco multiplicado por el exponencial de todos estos valores en donde vemos ahí está la temperatura, el calor latente de vaporización, ¿ya? Y la razón de mezcla-saturación. Para ver más información de esta ecuación y cómo llegamos a esta ecuación, pueden ver la sección 3.55 del libro, en donde ellos muestran cómo se llega a partir de la primera ley de la termodinámica, sumada con la definición de la temperatura potencial, podemos llegar a esta expresión, ¿ya? Entonces se puede ver ahí. Pero bueno, ¿de qué sirve saber toda esta información? ¿Ya? Porque hasta el momento tenemos como una ensalada de información en la cabeza, pero no sabemos para qué sirve, ¿cierto? Perdón, estornudé. Ya, ¿de qué sirve saber toda esta información? Bueno, una parcela de aire va a poder ascender bajo distintas razones, ¿cierto? Porque uno dice, pero ¿cómo vamos a hacer ascender una parcela de aire así gratis? Ya, les cuento que hay varias formas de hacer ascender una parcela de aire. Yo ya se los dije en la clase anterior. Y principalmente podemos dividirlas en dos, ¿ya? O sea, ustedes saben que son más, pero a grandes rasgos son dos. Uno es el ascenso forzado, que quiere decir que yo voy a forzar la parcela de aire a ascender desde un nivel inicial hacia un nivel final. Y el otro va a ser un ascenso por convección que va a estar dado por las propiedades termodinámicas de la parcela. Entonces, el ascenso forzado, hay varios tipos y varios ejemplos, pero los que son más recurrentes son dos. Uno es el ascenso orográfico, que es cuando el aire se encuentra con un cordón montañoso, por ejemplo, y se ve obligado a ascender, y en su camino al ascenso entonces va a disminuir su temperatura diabáticamente y en consecuencia, si es que el cordón orográfico es lo suficientemente alto, puede llegar a formar condensación del aire, del vapor de agua, ¿ya? Puede llegar a formar una nubecita. Ese es un tipo de ascenso, y el otro ascenso es el ascenso por encuentro entre dos masas de aire con distintas características o por los famosos sistemas frontales que, por ejemplo, si aquí tenemos una baja presión, ahí tenemos el frente frío y aquí tenemos el frente cálido. ¿Ya? No sé si se acuerdan ustedes esto de haberlo visto en las cartas sinópticas cuando vemos el tiempo. Entonces, ¿qué significan estas rayas? Bueno, significa que en este caso, por ejemplo, el aire frío está empujando el aire cálido, y en este caso el aire cálido está empujando al aire frío. Entonces, ¿qué? Si esto nosotros después lo vemos así como en vertical, en el caso del frente frío queda como una línea así, donde el frío empuja al cálido y la nube se forma aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el aire cálido tiende a subirse sobre el frío. Y en el frente cálido, bueno, la línea es mucho más amplia. El aire cálido enfría al aire, o sea, se va sobre el aire frío y se sube entonces sobre el aire frío de forma nubosidad un poco más ancha. ¿Ya? Bueno, quedó ahí una ensalada, pero eso también ya lo vimos. Y el otro entonces, que es el tercer elemento, que es en donde nosotros nos empieza a importar el tema de la estabilidad atmosférica, es el tercer caso que habla sobre el ascenso por convección, que sea netamente porque la parcela de aire adquiere propiedades distintas a su ambiente, y esto entonces hace que por fuerzas de buoyancia se vea forzado a ascender, ¿ok? Entonces vamos a seguir. Ya. Pero bueno, veamos el primero, el ascenso forzado. Cuando ocurre el ascenso forzado, las parcelas de aire van a tender a seguir la forma del obstáculo orográfico, ¿ya? Y si es que se dan las condiciones, incluso puede dejar precipitaciones en la zona del barlovento y generar el famoso viento FEP. Entonces, por ejemplo, acá vemos dos casos en donde el ascenso orográfico ocurre. Vemos en este caso, por ejemplo, que el flujo viene desde acá y ve que se encuentra con un volcán, entonces el aire está forzado a ascender, asciende, y luego, como ya no hay cordón orográfico, vuelve a descender,
¿Y qué pasa en su camino? Que encuentra su nivel de condensación por ascenso y empieza a formar nube, 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 y después baja y se evapora una vez que vuelve a pasar el nivel de condensación por ascenso y baja. Entonces ahí se forman las famosas nubes lenticulares, ¿ya? Por otro lado está el efecto FEN, que también lo vimos, en donde vimos que en el lado de la zona del barlovento, que es en donde choca el aire con el cordón orográfico, se pueden formar precipitaciones por el hecho de que al ascender la parcela de aire por este lado, que está más húmeda, se forman gotitas de agua y estas gotitas precipitan. Una vez que el aire llega al tope, como el agua precipitó a este lado, la parcela de aire al otro lado va a descender seca. ¿Por qué? Porque el agua precipitó acá y va a descender con mayor temperatura. ¿Por qué? Porque va a descender por la diabática seca y no por la saturada, entonces va a aumentar su temperatura más rápido. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué pasa cuando no hay forzantes externos y las nubes y las precipitaciones se tienen que formar igual? Bueno, para esto necesitamos el ingrediente dado que vimos en la clase anterior, que se llama la inestabilidad atmosférica. Si el ambiente es estable, vimos, si es que nosotros perturbamos una parcela de aire en un ambiente estable, el aire va a tender a devolverse a su estado inicial. ¿Ya? O sea, cuando vimos el ejemplo de la pelotita era como algo así. Si nosotros tenemos la pelota acá y le damos un pequeño impulso, le decimos, oye, empújate hacia allá. La bolita va a subir y va a decir, ya, cambié mi posición, ¿qué hago ahora? Se va a evaluar con su ambiente y va a decir, no, me voy a devolver. ¿Ya? Y lo mismo hacia el otro lado. Eso es una metáfora de la estabilidad atmosférica. Ahora, si el ambiente es inestable, va a ser algo así. Nosotros, por ejemplo, tenemos la bolita acá y la perturbamos. Decimos, ya, te voy a dar un impulso hacia allá. La bolita va a bajar y, muy por el contrario al caso estable, en vez de poder devolverse, va a tender a continuar con la dirección de la perturbación. ¿Ya? Un ejemplo del perfil estable, como les mencioné en la clase anterior, es Antofagasta. ¿Ya? Antofagasta es altamente estable porque su perfil de temperatura con la altura, que como yo les dije son estas rayitas negras que se miden gracias a un radiosonda, que es un globito con un sensor que lo hacemos ascender con la altura, ¿ya? Este globo asciende porque tiene helio y toma observaciones. Entonces nosotros gracias a esas observaciones podemos determinar si es que un ambiente es estable o no. ¿Por qué ¿por qué Antofagasta es tan estable? Bueno, si se fijan acá, hay una inversión térmica en altura que se produce por circulación general de la atmósfera, ¿ya? En este caso, esto ocurre porque hay aire sobre Antofagasta que está descendiendo, cálido y seco, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el brazo descendente de la celda Hadley y eso produce una inversión térmica con la altura. ¿Qué es una inversión térmica? Que el aire disminuye con la altura, pero llega un punto en que el aire aumenta con la altura y después vuelve a disminuir, ¿ya? Esto es una inversión térmica entonces dada por esta alta presión que siempre está en la zona norte. ¿Qué hace esto? Produce que se inhiba las nubes de desarrollo vertical en el norte. ¿Por qué? Porque si es que yo tengo una parcela de aire que empieza acá, por ejemplo, y me dicen, Rocío, fuerza a ascender esa parcela de aire y ve qué pasa. ¿Ya? Bueno, voy a forzar la parcela de aire y después voy a ir por la saturada y me voy a dar cuenta que en todo momento que yo suba voy a tener menos temperatura que el aire medido. Entonces esta parcela de aire siempre va a estar estable y siempre va a bajar. ¿Qué va a significar esto? Que efectivamente puede haber nubosidad en el norte, por ejemplo acá en Antofagasta en esta zona hay nubosidad porque la temperatura es igual a la temperatura de Punto Rocío, hay nubosidad, esa nubosidad lamentablemente no puede ser de desarrollo vertical, se produce netamente por la mezcla entre aire húmedo marino y la capa seca que está sobre la capa límite marina, ¿ya? Y es muy chiquitita esta nube, o sea, esta nube jamás en la vida va a precipitar, ¿ya? Y bueno, ni hablar del desierto de Atacama, acá hay una cordillera de la costa que impide el paso de estas nubes hacia la zona del desierto de Atacama, y por otro lado tenemos nuestra cordillera de los Andes que impide el paso de la humedad desde el Amazonas hacia el desierto, y por lo tanto en esta zona tenemos el desierto más árido del mundo. ¿Por qué? Porque hay inhibición de ascenso de aire y porque hay impedimento de ingreso de masas de aire húmeda hacia las zonas del valle, ¿ya? Gracias a eso entonces tenemos ya las cordilleras, tenemos el desierto más árido del mundo, ¿ya? Por otro lado, algo que no sucede mucho en Chile, está un perfil inestable que no necesita de cordones orográficos para formar nubosidad. Acá, termodinámicamente, una parcela de aire empieza con una condición inicial cálida y húmeda, e inmediatamente al ascender se da cuenta que no hay inversión térmica en la capa no hay inversión térmica en la temperatura medida, ¿ya? Esto quiere decir
que no hay una alta presión arriba, poniendo como una tapa de aire caliente, que es lo que tenemos en Antofagasta. Ya acá la temperatura disminuye con la altura de manera normal, y si es que nosotros comenzamos acá, bueno, acá vemos que hay mucha lluvia porque la temperatura es igual a la temperatura del punto de rocío, pero bueno, ascendemos y nos damos cuenta que a medida que vamos ascendiendo, por la diabática saturada, en todo momento la parcela de aire es más cálida que su ambiente, y por lo tanto dice, se compara. Dice, ¿tengo más temperatura que el aire? Sí, sí tengo. Entonces, ¿qué hago? Sigo subiendo porque estoy menos densa. Y así entonces tengo toda esta energía disponible para ascender hasta que ya cambio, hasta que paso al otro lado, digamos, que es ahí. O sea, acá en este perfil tenemos la capacidad de formar una nube que incluso puede llegar hasta el límite de la atmósfera, porque aquí ya empieza a subir la temperatura por la estratosfera, acá está la tropopausa, y esta nube va a tener su límite cercano a la tropopausa, ¿ya? Entonces acá dice las nubes pueden crecer hasta alcanzar el tope no de la atmósfera, sino de la troposfera, ¿ya? Entonces, cuando hay inestabilidad se va a favorecer el ascenso sin necesidad de tener un forzante externo, como por ejemplo el orográfico o el de sistemas frontales. Entonces, acá hay un ejemplo de algo que podría entrar a la prueba, que dice, grafique los siguientes datos tomados por un radiosonda en un diagrama log-PSQT. Y estos son los datos, ¿ya? Entonces, yo ya lo grafiqué, pero les voy a enseñar cómo se grafica. Entonces, acá, mantener. Entonces, espérense, ahí sí, ya. Entonces acá yo voy a copiar esto, lo voy a poner acá, entonces para que vayamos nosotros armando nuestro diagrama, ¿ok? Entonces, dice primero que a los 20 kilopascales o a los 200 hectopascales tiene una temperatura de menos 30 y una temperatura del punto de rocío menos 60. Entonces yo voy a mi diagrama, que en este caso está demasiado pequeño para mi gusto, entonces mejor lo vamos a hacer en otro. A ver, ahí sí. Entonces dice que en los 20 hectopascales tiene menos 30 grados Celsius de la temperatura medida. Entonces acuérdense que y esto ustedes lo pueden hacer a mano, pero a mí me gusta, en verdad no es que me guste, sino que es lo que nos queda un poco con esto de la, no, de la virtualidad, ¿ya? Entonces, qué mala memoria. Menos 30 grados a los 200 hectopascales. Entonces voy a los 200 hectopascales y encuentro y busco el menos 30, y ahí está el menos 30, que está acá abajo, dice menos 30 grados, subo por la línea isotérmica de menos 30 grados hasta encontrar los 200 hectopascales, y ahí están los 200 hectopascales, listo. Después dice, menos 30 a los 300 hectopascales, también entonces seguimos esa misma línea, pero ahora la interceptamos con los 300 hectopascales. ¿Ya? Después dice menos 10 a los 50 hectopascales o a los 500, perdón, a los 50 kilopascales o a los 500 hectopascales. Entonces voy a los 500 y busco el menos 10, acá abajo está el menos 10, subo por el menos 10 hasta encontrar los 500 hectopascales, ahí está, perfecto. Y luego dice 10 a los 650 hectopascales. 10 a los 650 hectopascales, entonces voy a los 10 grados Celsius y subo hasta los 650, ahí estamos, perfecto. Luego, 25 a los 80, perdón, dice 25 a los 800 hectopascales. Entonces voy al 25 que está aquí hasta los 800 hectopascales por ahí, y luego dice 25 a los 900 y 40 a los 1000. Ya, uy, qué calor en la superficie. 25 a los 900, hay una mini inversión térmica ahí, y 40 a los 1000. Wow. Ya, sí, ¿cierto? 25 a los 900. Bueno, queda algo así. Y a ver si lo vemos ahí. Ya. Miren, ahí está. ¿Ven? Y ahora tenemos la temperatura del punto rocío, que es menos 60 a los 200. Entonces hay que buscar el menos 60. ¿Y cómo si no está acá abajo? Bueno, ahí tienen que ir buscando la línea sumando de 5 en 5. Entonces, menos 30, menos 35, menos 40, menos 45, menos 50, menos 55, menos 60. Ahí menos 60. Y lo intersecto con el 200 es ahí. Ya, entonces voy
Y era, ay, se me olvidó, 35, 40, 45, 50, 55, 60 y lo intersecto con 200. Ahí. ¿Está bien? Sí, está bien. Ya, y el otro, bueno, ustedes lo siguen haciendo, van a llegar a algo así, ¿ya? Este va a ser entonces el perfil al que ustedes, si es que lo van graficando uno por uno, acuérdense que la temperatura se sigue la isoterma hacia arriba, ¿ya? Por la diagonal. Entonces dice, bueno, una vez que tenemos este diagrama, ¿qué pasa si nos dicen, ya, no sé, alguna persona, Rocío, tienes una parcela de aire que está ubicada a los 1000 hectopascales, ¿ya? Ok, voy a tener mi parcela de aire a los 1000 hectopascales y me dice, y esa parcela de aire se encuentra con un cordón montañoso, con un cerro, con una montaña, que va a hacer ascender esa parcela de aire hasta los 700 hectopascales. ¿Ya? Veamos. Entonces yo voy a ascender esa parcela de aire. Yo sé hacerlo porque yo ya sé usar el diagrama termodinámico, entonces voy a empezar acá en el nivel 0, en el nivel de 1000 hectopascales a los 40 grados Celsius, que ese es al principio la parcela de aire, acuérdense que siempre va a tener, cuando comienza la parcela de aire, va a tener el valor de su entorno, se va a adaptar a su entorno. Ahora, una vez que suba, ya no va a ser así porque lo va a hacer adiabaticamente. Entonces, si es que nos dicen que parte en 1000 hectopascales, va a tener las mismas condiciones del entorno. Voy a subir, 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 ¿por cuál? Por la diabática seca, que serían estas líneas café. Subo por la diabática seca. ¿Hasta cuándo? Hasta que me encuentro con R o W igual a WS. ¿Y cuándo me encuentro con W igual a WS? Bueno, tengo la temperatura del punto rocío en 1000 hectopascales y veo que la temperatura del punto rocío cruza una isolínea de WS constante. Entonces yo siendo hasta encontrarme con esa línea de WS que intersecta la temperatura del punto rocío en superficie, y hasta ahí estoy seca, ¿cierto? Hasta ahí es la diabática seca. Sigo subiendo porque me dicen que el cordón orográfico está a los 700 hectopascales, sigo subiendo hasta los 700 hectopascales y veo qué pasa ahí. Bueno, si nos fijamos bien, justo en este punto la temperatura es mayor que la temperatura medida por el radiosonda. Entonces, ¿qué va a pasar con esta parcela de aire una vez que ya fue forzada a ascender a ese nivel de altura? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a devolver o va a seguir subiendo? Yo digo que va a seguir subiendo, ¿por qué? Porque tiene más temperatura que su entorno, entonces va a seguir subiendo, subiendo, subiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la temperatura vuelva a ser menor que la temperatura del aire. Entonces, todo esto que está aquí adentro nosotros le vamos a denominar inestabilidad atmosférica, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si no hubiese existido ese cordón montañoso? Bueno, yo hubiese subido, subido, subido hasta que me encuentro con el nivel de condensación por ascenso, que sería la primera línea, nivel de condensación por ascenso, que sería la primera línea. Y ahí me encontraría con problemas. ¿Por qué? Porque va a haber una parte de la capa que va a ser estable, ¿cierto? Porque fíjense que acá va a subir, 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 y hasta acá en el nivel de condensación por ascenso se va a comparar con el aire y va a decir, tengo menos temperatura que el aire. ¿Qué voy a hacer? Si es que la parcela de aire solo hubiese llegado hasta acá por el cordón montañoso, hasta los 800 hectopascales, esta parcela de aire hubiese tenido que devolverse, tenido que devolverse hasta su nivel inicial, ¿cierto? Ya, pero entonces nosotros le dimos más ascenso y por lo tanto permitimos que pasara este nivel en donde se pasa precisamente la temperatura, pasa a ser más alta que la temperatura del aire, y esa temperatura, a ese nivel le llamamos nivel de convección libre, ¿ya? NSL. Este segundo nivel le llamamos nivel de convección libre. Y todo lo que está aquí en amarillo adentro de la zona que en donde hay más temperatura en la parcela de aire que en el aire, le llamamos CAPE, que es la energía disponible para la convección. Y toda la energía que está dentro, digamos, entre aquellos lugares en donde la temperatura de la parcela del aire es menor a la temperatura del aire, le llamamos energía convectiva de inhibición, ¿ya? O SIN. Entonces, vamos a ver si es que nosotros podemos hacer eso, y también podemos identificar las capas que son estables o inestables. ¿Ya? Esta parte yo no la tengo dibujada, así que la vamos a dibujar. Vamos a ver cuánto llevamos. Ya. Bueno, está de más decir que si tienen dudas, las vamos a resolver el miércoles en la mañana. Entonces, nos vemos el miércoles a las 8:30. Y ahí vamos a tratar de comenzar, bueno, o sea, tenemos que comenzar la materia y tratar de pasar toda la materia de nubes, ¿ok?
Yo creo que con esa materia estamos listos para el segundo control. Entonces dice, lotea el siguiente sondeo en un SQT. Ya, aquí hay que hacerlos todos. Entonces, paciencia, paciencia, paciencia. El miércoles me muestran sus disfraces de Halloween. Dice, vamos a formitas. Ya. Y dice, el primero, 30 grados Celsius a los 1000 hectopascales. Ya. Después. 25 a los 970. Por ahí 970. Acuérdense que esto es bien aproximado. 18,5 a los 900. 18,5 a los 900. Como por ahí. Ya, después dice 16,5 a los 850. Por ahí. Después 20, hay una inversión térmica a los 800. Una inversión térmica. Después 11 a los 700. Busquemos el 11 a los 700. Ahí vuelve a subir. El 11 está un poquito más al lado. Ya, y después menos 13 a los 500. Menos 13 a los 500. Por ahí. Ya, ahora los del punto rocío, pongámosles otro color. Y aquí puede ser rojito, rojo, ¿ya? Entonces dice 21,5 a los 1000. 21,5 a los 1000, por ahí puede ser, ¿cierto? Después dice 21 a los 970. 21 a los 970, por ahí. Después dice 18,5 a los 900. Aquí igual a la temperatura del aire. ¿Cierto? Después dice 16,5. Y ahí también es igual a la temperatura. O sea, ahí hay una nubecita. Ahí hay saturación en el aire. Después dice 20 a los 800. No. Dew point. 16,5. 5 a los 800. 5 a los 800. Ahí ya se separa completamente del perfil del aire. Después dice menos 4 a los 700. Menos 4 a los 700. Y finalmente dice menos 13 a los 500. Menos 13 a los 500. No. Menos 20 a los 500. Ahí sí. Menos 20 a los 500. Ahí sí. ¿Ya? Bueno, ese es nuestro perfil entonces de temperatura con la altura. ¿Ya? Podemos ponerle flechita o esta, digamos, estas lineecitas, que me acuerdo que lo que yo hacía era que iba poniendo, a ver, algo así, pero no me hagan caso si no les funciona, pero hacen algo como así, y después van a formato de forma, modifican puntos, y a los puntos como que le sacan eso. Y ahí quedan así como bien recto, y lo hacen más rápido. A ver si funciona. A ver, sí, ya perfecto. Ya, entonces van a insertar formas y ponen como esta formita de curva. Entonces ahí van uniendo los puntos. A mí me falta unir unos puntos ahí. Recién vi. Sí. Entonces, si es que les faltaron puntos, por ejemplo, van a modificar puntos. Y acá agregan un punto. Entonces ahí agregamos un punto. Y aquí agregamos otro punto. Y hacen eso. ¡Ay, qué difícil!
voy a quedar cieguita. ¿Ya? Algo así. Entonces aquí de nuevo lo mismo. Formato de forma, van a modificar fondos y aquí sacan las cositas. Aquí igual, sacan las cositas. Y así como que se va poniendo más estricta el cambio, digamos. Y aquí igual, ya está bien. ¿Ya? Bueno, algo así. Lo importante es que si es que, por ejemplo, les preguntan en una prueba, ahí donde hay nube, la nube está en aquellos puntos donde la temperatura del punto rocío es igual a la temperatura del aire, ¿ya? Y si es que una parcela de aire es forzada a ascender desde un punto, ahí también pueden decir que también hay nube, ¿ya? Entonces, en este caso dice, hay capas A, B, C, D, E, F, G. Entonces, A, dice que es la capa A, la primera. Después, pongamos como entre, a ver, porque primero A, B, dice A, B, B, C, A, B, ok. Esta es como la C. A, B, B, C, C, D, etc. Ah, ya son todas, chiquillos. Entonces, C, D. Ay, Dios. Es complicada esta cosa. Pero no es imposible, ahí sí. A, B, C, D, y claro, ellos dicen, y todas las posteriores, entonces, ahí A, B, C, D, E, F y G. ¿Dónde está la G? A, B, C, D, E, F, ya, chicos. Entonces dice, las capas A, B, B, C son estable, inestable o neutra. Ya, entonces, ¿qué capas son convectivamente inestables? Entonces, entre A y B, vemos que hay un lapse rate o un cambio de temperatura que es superior al lapse rate del aire. No, todo lo contrario. Vemos, si es que nosotros hacemos entrar una parcela desde la A, por ejemplo, hasta el B, vemos que el lapse rate de la parcela que sigue la parcela de aire es menor al lapse rate del aire medido. ¿Por qué? Porque la temperatura desciende con mayor tasa en el medido que en el adiabático. Si yo subo por el adiabático hasta el B, voy a tener que el B o la parcela de aire va a tener más temperatura que el aire y por lo tanto va a seguir subiendo. Entonces la primera capa es inestable. ¿Ya? Entre B y C ocurre lo mismo, ¿ya? Si es que yo haciendo por la diabática seca, que sería digamos, esta de color rojiza o tierra, voy a subir hasta C y voy a decir, tengo más temperatura que el aire que está en C y por lo tanto puedo seguir subiendo, inestable. Después sigo subiendo y me comparo entre C y D, pero veo que entre C y D el cambio de la temperatura con la altura disminuye, incluso aumenta con la altura, y por lo tanto yo disminuyo con la altura. Entonces subo hasta el D y me voy a dar cuenta que tengo igual o menos temperatura que el aire y por lo tanto va a ser una capa estable, completamente estable. Si sigo subiendo entre el D y el F, voy a subir, no sé, puedo subir por la diabática saturada o por la seca, dependiendo de las condiciones. Eso en realidad está dado precisamente por el perfil. Porque en el primer caso, la temperatura del punto rocío está acá y tengo que subir hasta encontrarme con esta línea verde de acá. Entonces subo hasta acá, hasta encontrarme con esa línea verde. Lo voy a hacer con flechas para que no se confunda. Entonces subo desde acá hasta que me encuentro con esa línea verdecita que pasa por ahí. Y le ponemos otro color, ¿cierto? Otro grosor. Y un color sin verde. No le dio nada de grosor. Ahí sí. Ya, entonces vamos a hacer un zoom. Si es que la parcela de aire empieza en A, ya que sería ahí, y va a ascender por la diabática seca hasta encontrarse con con la línea de W igual WS, y esa línea, ¿cuál es? La que intersecta este punto acá. Entonces sería esta línea entrecortada verde que intersecta este punto acá, sería como por ahí. Después de ahí tengo que empezar a subir por la diabática saturada, que sería una paralela a esta línea acá, ¿ya?
Y voy a seguir entonces entre C y D, va a ser un perfil como entre estable y neutro, o sea, entre estable y neutro. Después entre D y E o F, ¿ya? Vamos a tener un perfil que va a ser completamente estable, ¿cierto? Perdón, entre D y E. Y luego entre E y F va a haber una inestabilidad, o sea, va a haber una inestabilidad y acá vamos a tener algo que se llama energía de inhibición convectiva. ¿Ya? Entonces vamos a volver atrás. Y si esta parcela de aire siguiera subiendo, ¿acá qué tendría? Tendría todo eso como cape, como inestabilidad. ¿Ok? Seguimos. Acá hay otro ejemplo, dice, un sondeo de temperatura medido en la mañana sobre Florida revela el siguiente perfil. Dice que hay una temperatura de 20 menos 8 por Z menos 1, ya, este está más difícil, grados Celsius para Z mayor o igual a 1 kilómetro y de 20 grados Celsius constante para Z menor a 1 kilómetro, ¿ya? Entonces dice, si es que la razón de mezcla en superficie es 10 gramos partido kilogramo, estima el nivel de condensación por ascenso, ¿ya? Entonces vamos a copiar esta figura. La ponemos ahí. Entonces vamos a ver si podemos copiar alguna de estas lineecitas. Ya, entonces primero tenemos que graficar el perfil. Dice que el perfil entre a menos de 1 kilómetro, o sea, hasta ese 1 de ahí, es 20 grados Celsius. Entonces yo lo agarro ahí y lo subo hasta 1 kilómetro, que es más o menos ahí. ¿Ya? ¿Cómo sé dónde está el 1 kilómetro? Bueno, porque este Scuti es mágico y nos presta también el 1 kilómetro. Ahí dice. Y dice que desde después de eso empieza a disminuir la temperatura a razón de 20 menos 8 por Z menos 1 grados Celsius. Entonces ahí hay que hacer algunos cálculos. Tenemos que, por ejemplo, para Z igual 2 kilómetros, vamos a tener que la temperatura va a ser igual a 20 menos 8 por 2000 kilómetros menos 1. Y esa va a ser la temperatura entonces a los 2 kilómetros. Y eso va a ser igual a 20 menos 8 por 2000 menos 1, suponiendo que está en metro, al parecer no, está en kilómetros, así que 12 grados Celsius, está en kilómetros esta diferencia, o sea, esta fórmula. Entonces es 20 menos 8 por 2 menos 1 y nos dice que es 12 grados Celsius después. Entonces ahí ya bajamos al 12, sería este de acá, 12 a los 2 kilómetros. A ver, mejor busquemos primero el 2 kilómetros para no confundirnos. Ahí está el 2 kilómetros. Y 12. Entonces sería como ahí. Seguimos. Vamos al 3 ahora. Al 3. Misma fórmula, pero ahora ponemos un 3. 4. Entonces ahora hay que bajar. Buscamos 4. Ahí está el 4. Uy, me perdí. Bueno, esto es una línea media recta, digamos. Es una dirección. O sea, es una disminución rectilínea, es una es una ecuación lineal, ¿ya? Es una línea lineal, iba a decir. Bueno, algo así, ¿ya? Entonces aquí basta buscar el último nivel para hacer una línea recta. Entonces busquemos el de 5 kilómetros y ahí cerramos. Entonces busquemos el de 5, nos queda menos 12. Entonces busquemos el menos 12, que es eso. Es como por ahí. Entonces así nos queda nuestro perfil, ¿ya? Y nada, ya usamos la otra línea, así que gracias, pero ya no las necesitamos. Entonces ese perfil tenemos. ¿Y qué pasa entonces si es que acá nosotros dice a morning temperature sounding Florida reverse the profile, ¿ya? If the mixing radio at the surface is 10 gramos partido kilogramo, estima el nivel de condensación por ascenso. Entonces dice que en superficie a los 20 grados Celsius tiene una razón de mezcla igual a 10 gramos partido por kilogramo. Entonces nosotros para encontrar, si es que queremos hacer ascender una parcela de aire,
empezamos en el 20, si es que la, empezamos si es que la elevamos desde la superficie. Y para encontrar el nivel de condensación por ascenso tenemos que encontrar la línea 10 igual a, perdón, encontrar la línea de estas verdecitas igual a 10, ¿cierto? Porque ahí se encuentra la saturación. Entonces, subimos hasta ahí, le pongámosle otro color, amarillito, subimos hasta ahí y tarán, encontramos el nivel de condensación por ascenso. No era tan difícil. Entonces, quizás lo más difícil de esto era hacer el perfil, pero no es difícil, ya vieron que no es difícil. ¿Y qué pasa después de eso? Bueno, se saturó la parcela de aire, así que ¿qué pasa si nos dicen ya, Rocío? Esta parcela se encuentra con un cordón orográfico que mide nada más ni nada menos que 500, hasta 500 hectopascales. Qué grande. Ya, hasta 600 hectopascales. Por fuerza lo subir hasta ahí. Pregunta, ¿se va a alcanzar a formar una convección inestable? No, porque incluso si es que yo lo haciendo, lo esfuerzo a ascender hasta el nivel de 600 hectopascales, aún así voy a tener una menor temperatura que el ambiente y por lo tanto va a tender a devolverse, ¿ya? Porque fíjense que, claro, efectivamente acá hay un lapse rate que es inestable, pero en ningún momento alcanza a pasar el nivel de convección de inhibición, ¿ya? No somos capaces de pasar al otro nivel. ¿Ok? Bueno, finalmente me gustaría que calculáramos el CAPE de estos dos, ¿ya? De estos dos radiosondeos, que se los mostré hace un rato. Acá está el de Antofagasta y acá está el de Manicore en Brasil. El de Antofagasta vemos que es súper estable, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene una inversión térmica. Y el de Brasil no, de hecho tiene energía potencial para la convección, que se llama CAPE. Entonces quiero calcular el CAPE en Manicore, ¿ya? En Antofagasta no hay CAPE, así que no se puede calcular, pero ustedes también debiesen poder responder eso, ¿ya? Y en Manicore sí podemos hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos la siguiente ecuación, que esta parte precisamente está un poquito más adelante en el libro. Está en la página 345. Entonces acá está la manera en que se calcula el CAPE. ¿Por qué se calcula así? Bueno, porque el CAPE no es nada más ni nada menos que el área que está dentro de entre las dos líneas, entre la línea de ascenso de la parcela de aire y entre la línea medida de temperatura, ¿ok? Eso que está dentro, el área que está dentro es el CAPE. Entonces, ¿cómo se mide? ¿Cómo se calcula? Bueno, hay dos maneras. Bueno, en general es la misma, ¿ya? Pero la del libro es la que vamos a utilizar hoy día. Solo tienen unidades de medida distintas, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay una que nosotros podemos obtener el CAPE a partir de una diferencia de temperatura en relación a una diferencia de altura. Entonces ahí nos quedaría Kelvin por kilómetro, el CAPE, ¿ya? Pero hay otra medida que hace lo mismo, pero en vez de hacerlo con respecto a las diferencias de altura, lo hace en relación a diferencias de niveles de presión, ¿ya? Y ahí nos queda en Joule partido kilogramo. Entonces, en este caso, vamos a sacar este que sí tiene CAPE. Lo vamos a poner acá para terminar la clase de hoy. Seguimos mañana con el capítulo de nubes. Estamos un poquito atrasados con la materia, pero yo les debo una clase, así que bueno, ahí vamos a ir a tratar de ir avanzando antes de terminar el semestre, pero en la prueba al menos va a entrar hasta el miércoles, ¿ya? Hasta lo que veamos el miércoles, o sea, mañana miércoles, ¿ya? Bueno, en este caso entonces tenemos un radiosondeo medido en la estación de Manicore en Brasil y nos dicen calcule la energía disponible para la convección en este perfil. Entonces yo voy y agarro formas y digo, ok, vamos a comenzar esta parcela de aire desde su nivel inicial, es decir, a los 1000 hectopascales con, en este caso, 26 grados Celsius más o menos. Entonces empiezo ahí, más o menos, ¿cierto? Y desde ahí comienzo a ascender la parcela de aire. Pero esta parcela de aire, fíjense que tiene una temperatura al punto rocío súper alta también. Imagínense, la temperatura al punto rocío es 23 grados Celsius, o sea, increíblemente alta. Esta parcela tiene mucha humedad, mucha humedad. Entonces, todo lo que se llama, chicos,
el nivel de condensación por ascenso se alcanza súper rápido, ¿ya? ¿Cómo sabemos cuál es el nivel de condensación por ascenso? Bueno, acá las rayas son un poquito distintas, pero se siguen estas rayas que en este caso antes eran verdes, ahora son rosas. ¿Ya? Entonces siguen por la temperatura del punto rocío, siguen la línea rosada, y cuando se alcanza cuando se intersecta esa línea rosada con el ascenso adiabático, ahí se alcanza el nivel de condensación por ascenso. Entonces, después que hago, sigo subiendo, ya acá hay entre neutro y estable, ya nada grave, pero igual en realidad está medio raro, así que igual va a subir, no necesita cerro. Y va a superar esta inestabilidad o esta energía, digamos, de inhibición, la va a superar rápidamente y vamos a llegar a un nivel en que vamos a alcanzar el nivel de convección libre, que es acá, ¿cierto? Nivel de convección libre. Y de ahí arriba entonces tenemos que calcular el CAPE. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, yo tengo una técnica súper simple que consiste en hacer triángulos y cuadrados ficticios. Entonces vamos a empezar. Vamos a tratar de pintar aquí, dibujemos esto un poco más pequeño, como, a ver, como por aquí, ahí sí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya, pintemos esta parte primero. Uy, no, no me gustó ese lápiz. Okay. Ahí sí, ya. Entonces, este triangulito de acá, no, no, tampoco sirve eso. Y a ver ese, que como que rayan medio raro. No, ese está muy loco. Ya no sé, en verdad quiero este, pero es que no sé por qué tiene la punta tan así como cuadrada. Ya. Entonces vamos a hacer este triangulito de aquí, ¿ya? Entonces ese triangulito de aquí, ya, miren, estas cosas se hacen súper en base a suposiciones, así que no se estresen si es que no va a ser perfecto. ¿Ya? Ese triangulito de acá tiene una diferencia de temperatura que está dada por estas líneas azules de acá, más o menos de, a ver, acá entre las líneas van cada 5, y esta diferencia, si es que yo la paso a esta diferencia entre líneas de acá, es como casi 5 grados Celsius, ¿ya? Entonces vamos a tener un delta T de 5, pero como es un triángulo, esa delta T hay que dividirlo en 2. Y en altura o en niveles de presión, esto va a estar entre los niveles 700 y 850, más o menos, entre 700 y 850. Entonces voy a la fórmula. A ver. Saco el lápiz. Inserto ecuación. CAPE. Entonces vamos a separar el CAPE en mini capes. CAPE 1. Va a ser igual, entonces dijimos que era una diferencia de 5 grados Celsius aprox. 5 grados Celsius ¿y cómo era la fórmula? El logaritmo, bueno, ese 5 grados Celsius hay que dividirlo en 2 porque estamos con un triángulo. Entonces, RD por la diferencia de T por el logaritmo entre los dos niveles de presión. Entonces, RD es 287 por 5 y por la diferencia de presión era 700, era el logaritmo natural de 700 sobre, era PLFC, PL. Entonces es primero el de abajo, que era 850 y 700. ¿Ya? Entonces, nuestro amigo R, 287 en verdad, pues no 287 por 5 grados Celsius por logaritmo de 850 sobre 700. What? ¿Cuánto es el CAP esta cuestión? Hasta aquí. Ya. Nos quedó 278. Ya, dejémoslo, redondémoslo en 278. Y esto es 187. ¿Ya? Bueno, y así lo vamos haciendo todo el rato hacia arriba. Entonces, por ejemplo, hagámoslo ya. Este es como un cuadrado gigante, si es que lo pusiéramos así en normal, de ancho 5, esto nos faltó dividirlo en 2.
Entonces 287 dividido en 2. 139. ¿Ya? Después pasamos al otro. 100, porque era un triángulo. Entonces ahora pasemos al otro que no es triángulo, es cuadrado, así que le sacamos el dividido en 2, sigue 2 y 5 grados Celsius, pero ahora el logaritmo va a ir entre, vamos a dibujar, entre, pongámosle otro color, pongámoslo a ver hasta como por aquí, yo creo. Todo esto. ¿Ya? Bueno, a ver, entonces entre el nivel 200 y el nivel 700. $1,797. Ya, ahí nos pasamos un poquito del KP final. Ya, porque el KP final, y si le ponemos 4, porque yo creo que con 4 llegamos al valor del KP final. 1,438, ya, a ver. 1,4. Ya, claro, ahí está, porque el KP acá está el resultado, o sea, si es que ustedes descargan este diagrama de los radiosondeos del Wyoming, van a ver que acá el CAPE viene dado, ¿ya? Pero ustedes en la prueba no les van a dar eso, entonces hay que calcularlo. Entonces CAPE 1,533 y aquí me quedó 1,438 más 139. Ahora, si ustedes le hubiesen puesto 5 grados Celsius y el CAPE les da, no sé, mucho más grande, la idea es que sea el mismo orden de magnitud, ¿ya? Nunca le van a chuntar al CAPE, utilizando esta técnica nunca le van a chuntar, pero sí van a estar cerca o no sé, algunas centenas o décimas cerca, cosas así, entonces igual se toma bueno. Ya, entonces, después el último tramo que nos queda también es un triángulo, entonces el último, pero es pequeñito, hay no sé, en promedio una diferencia de 2 grados Celsius y 287 por 2 y sería entre el nivel de 300, no, entre el nivel de 150 y 200. Entonces sería este dividido en 2 entre 200 y 150, 2, 2, 82. 82. Entonces si sumamos 82 más 1,438 más 139, queda 1,659 y el CAPE acá medio era 1,533, ¿ya? Pero eso está bueno, ¿ok? Llegamos en órdenes de magnitud al cálculo del CAPE porque sí hay CAPE. La respuesta a esto sería que no hay CAPE, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay CAPE, o sea, no hay nada de energía de inhibición. O sea, acá la energía, fíjense que esta línea gris es la de ascenso, acá hay pura energía de inhibición. Bueno, hasta eso nos vamos a quedar hoy día, ¿ya? Espero que, bueno, les sigo viendo una clase asincrónica, ¿ya? Mañana vamos a ver nubes y después entonces les voy a subir otra clase de nubes asincrónica para que tratemos de estar al día con la materia y hasta ahí entraría en la prueba, ¿ok? Así que eso, bueno chicos, que tengan un súper maravilloso día jueves y que estén muy bien. Chao, chao.